¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal y hoy vamos a aprender un nuevo método para poder aplicar separación de frecuencias de la manera antigua, y lo que vamos a hacer es aplicar este nuevo método con la imagen que estamos viendo en pantalla. Decidí tomar esta fotografía como ejemplo por la dificultad que se nos presentan algunos a veces al momento de querer retocar una fotografía, ya sea con bastantes pecas como lo vemos acá o con acné pronunciado, y se nos hace difícil poder aplicar o hacer un retoque muy preciso para conseguir una piel perfecta. Para los que no saben, la separación de frecuencia nos permite poder separar la fotografía en dos capas, es decir, la textura y el color por ambos lados, para poder trabajarlos de manera independiente. Esto nos facilita al momento de querer separar frecuencias, como normalmente se le conoce a esta técnica, y poder aplicar diferentes opciones o métodos al momento de poder trabajar la separación de frecuencia. Existen infinidades de formas de poder aplicar separación de frecuencia acá en Photoshop. Normalmente estamos acostumbrados a poder separar o duplicar la capa, aplicarle un filtro de desenfoque gaussiano y de esta manera un apartado de aplicar imagen también para conseguir rescatar lo que es la textura original de la piel. Pero vamos a seguir estos pasos y vamos a hacerlo de esta forma, pero también al final del video vamos a estar aplicando una separación de frecuencia con un filtro de manera inteligente para que vean cómo nos agiliza el flujo de trabajo. Este nuevo método pues consiste en poder también trabajar la imagen por capas. Voy a duplicarla dos veces, pero antes de duplicarla voy a crear una acción para dejárselas de regalo y que se eviten al momento de querer aplicar separación de frecuencia. Si así lo desean, trabajar de este método antiguo o de la forma antigua, puedan aplicarlo. En este caso voy a crear una nueva acción, le voy a colocar SP, la voy a asignar al conjunto que ya yo tengo sobre mis ajustes CC y le voy a dar un color verde. Voy a grabar y automáticamente lo que voy a hacer es duplicar la capa fondo dos veces o tres veces, y a la primera capa, es decir, a la capa copia, le voy a llamar baja o la voy a renombrar como baja, color, y a la siguiente copia, perdón, estoy trabajando con la tableta, le voy a dar alta, guión textura. Muy bien, entonces ya tengo mis dos capas listas. A la capa de baja o de color voy a cambiarle acá el nombre. Baja color, normalmente lo que hacíamos era aplicar un filtro, desenfoque gaussiano, pero vamos a evitarnos aplicar este filtro y ahora voy a aplicar un nuevo filtro que es ruido mediana. Este filtro nos va a permitir poder conseguir una mejor resolución al momento de poder aplicar un desenfoque para suavizar la piel. Fíjense que acá lo tengo en 10 porque quiero mantener los bordes o los rasgos, quiero que no se pierdan. Sobre todo que no se mezcle todo el color, sino que podamos conseguir un difuminado un poco más sutil. Esto al momento de aplicarle este filtro de ruido y mediana a la capa de baja color. Ya al momento de poder realizar los retoques sí lo voy a hacer un poco exagerado para que ustedes lo puedan ver. Voy a darle OK. Ya apliqué mi primer filtro. Si oculto la capa de alta, vemos que ya tenemos este filtro aplicado con un desenfoque de ruido y mediana. Ahora nos vamos a la capa de alta y voy a irme acá a imagen, aplicar imagen, y acá hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a aplicar. Fíjense que yo lo tengo de la siguiente manera. Acá en el origen, la capa con la cual estamos trabajando, la capa base, en la capa seleccionar, muy importante, capa de baja color, no vamos a tildar la opción invertir y acá seleccionamos restar con la escala y el desplazamiento en 2 y 128 respectivamente. Muy importante acá mantener estos parámetros. Vamos a darle OK. Y otro paso fundamental que normalmente no lo hacemos es darle un modo de fusión como lo es luz lineal. Fíjense que al momento de aplicar este modo de fusión de luz lineal, la fotografía no cambia para nada, se mantiene tal cual como la original o como la capa fondo en la cual estamos trabajando. Y si oculto la capa de baja, vamos a ver que este filtro de aplicar imagen ya nos consiguió todo el detalle, inclusive nos aumenta la nitidez y el enfoque de las fotografías de una manera bastante increíble, y esto lo que nos va a permitir esta capa es poder mantener la textura al momento de trabajar en la capa de color. Voy a activar nuevamente, voy a crear un grupo, control G, y este grupo lo voy a renombrar como separación de frecuencias. Voy a detener la acción que acabo de crear y fíjense que ya voy a eliminar acá separación de frecuencias.
Y ahora, si ustedes quieren aplicar directamente la separación para evitarse todos estos pasos, simplemente pues seleccionamos acá la separación de frecuencia que acabamos de crear mediante una acción y le damos play. Y fíjense que automáticamente me crea tanto la capa copia como la capa de separación de frecuencia ya con los valores respectivos para poder aplicarlo o trabajar directamente a nuestra imagen. Esto nos va a agilizar mucho el flujo de trabajo. Voy a colocar esta capa copia por acá abajo porque esta va a ser una capa de corrección. Voy a renombrarla así como corrección. Correcciones, la voy a dejar así y fíjense que ahora puedo empezar a trabajar ya independientemente. Ustedes se preguntarán por qué creaste una capa de correcciones. Simplemente porque voy a eliminar ciertas imperfecciones con el pincel de corrector puntual, que son imperfecciones muy grandes, y las voy a trabajar de esta manera. Acá muy importante pues mantener según el contenido, y lo que voy a hacer es ocultar la capa de separación de frecuencia para ir viendo los detalles que vamos a ocultar. Esto lo hago antes, ustedes lo pueden hacer después si desean o trabajar sobre la capa de textura, pero yo suelo hacerlo normalmente de esta forma y así me evito querer estar trabajando en ambas capas al momento de eliminar ciertas imperfecciones que no se ocultan con la separación de frecuencia. Esto hay que hacerlo con los detalles muy pronunciados, por ejemplo cabello, estas manchas acá muy grandes. Yo estoy utilizando el pincel corrector puntual, pero ustedes pueden utilizar la herramienta parche si así lo desean. Todo esto por acá, por acá. Van a haber zonas que van a ser un poco difíciles. Vamos a ir eliminando todo esto. Pueden utilizar el tapón de clonar, pueden utilizar la herramienta que se les haga más fácil. Pues no voy a exagerar tanto eliminando ciertas zonas, sino que lo voy a dejar así. Ya hemos limpiado la piel un poco, fíjense. Un poco hemos eliminado todas esas imperfecciones grandes y ya tenemos la piel un poco más limpia para ahora sí poder trabajar la separación de frecuencia. Lo que voy a hacer es crear una imagen compuesta a partir de todas las capas. Shift Control E y creo una sola imagen y ya puedo en este caso eliminar esta de correcciones y quedarme con esta como base para empezar a trabajar encima de esta imagen previamente. Fíjense que voy a eliminar acá la capa de alta o de baja. Voy a eliminarla porque me está tomando es la capa base y quiero que me tome la capa en la cual hicimos las correcciones. Para eso nuevamente me voy a acciones y le doy a aplicar acá y ya me crea, pues si vemos es la misma imagen. Voy a eliminar esta y esta y vemos que ya me creó la separación de frecuencia en base a la capa que hemos realizado las correcciones previas. Muy bien, voy a ocultar la capa fondo y me voy a quedar con esta capa que es la capa base. Voy a renombrarla. Y encima de esta capa vamos a empezar a trabajar. Fíjense, acá voy a seleccionar la capa de baja y acá es muy importante porque acá podemos aplicar tanto un filtro de convertirla para filtro inteligente y trabajar en la máscara que se crea con el filtro para no destruir la capa de baja, o podemos crear un duplicado. En este caso voy a duplicar y este duplicado voy a crear una máscara de recorte que me afecte solamente a la capa de baja color. Esto lo hago para trabajar solamente en esta capa copia y que si por algún motivo cometo un error al momento de poder aplicar, no estar dándole control Z deshaciendo a cada rato, sino que puedo nuevamente duplicar la capa y volver a comenzar nuevamente sin afectar la capa base de baja color o la capa donde tenemos el color ya separado. Muy bien, acá pues existen muchas opciones. Voy a reducir el panel de acciones. Muchas opciones para poder nosotros aplicar lo que sería la separación de frecuencia con diferentes filtros. Como les dije, lo normal es aplicar un desenfoque gaussiano, pero siento que el desenfoque gaussiano difumina mucho lo que son los bordes y perdemos esa esencia. Y en ese caso pues aplicamos lo que es el ruido y mediana porque siento que mantiene mucho mejor lo que serían los bordes o el rostro de la modelo que vamos a trabajar. Acá hay un paso fundamental y es que al momento de poder aplicar este ruido mediana vamos a ir aumentando, en este caso a un 70. Yo estoy trabajando así de manera exagerada para que ustedes lo puedan ver. Fíjense cómo se aplica lo que es este filtro y lo estamos viendo en tiempo real. Fíjense.
se me difuminan todos los bordes. Yo no quiero que esos bordes se me pierdan acá, sino que los mantenga, y vamos bajando gradualmente. Más o menos en 50 lo voy a dejar así. Fíjense, de esta manera ya eliminamos ciertas imperfecciones. Voy a darle OK, se me aplica. Y acá lo que puedo hacer es crear una máscara de capa. Apretando Alt-Click, reduzco esa máscara de capa y con un pincel empiezo a trabajar las zonas que quiero ocultar. El pincel tiene que estar en blanco, muy importante. Y empezamos a difuminar con opacidad al 100% las áreas que queremos ir reduciendo poco a poco. Fíjense cómo van desapareciendo esas imperfecciones. También, si queremos agilizar el proceso, pues simplemente lo que hacemos es posicionarnos en la capa copia, seleccionar la herramienta lazo y vamos haciendo selecciones. Fíjense. Control D, muy importante no seleccionar el área donde hay pliegues. Lo voy a hacer así. Fíjense. Y acá simplemente nos vamos a la máscara de capa, damos rellenar y le vamos a aplicar el color frontal, que es color blanco. Fíjense que automáticamente pues ya rellenamos eso con el filtro que acabamos de aplicar y podemos ir difuminando bordes con la herramienta pincel. Fíjense, los bordes los vamos difuminando poco a poco y vamos ocultando esos detalles que no queremos que se muestren en la fotografía. Esto lo podemos ir haciendo con toda la fotografía. Fíjense. Voy a ir difuminando por acá. Y lo importante es que estamos trabajando solamente en la capa de color sin afectar lo que es la textura en sí. Podemos ir ocultando la capa de textura y vamos viendo el cambio que ya vamos teniendo al momento de aplicar esta separación de frecuencia. La verdad que es muy interesante y bastante increíble poder trabajar de esta forma, que es la antigua, y poder trabajar de manera manual para conseguir estos resultados. Igualmente puedo seleccionar mi imagen, herramienta lazo, y si quiero trabajar ya áreas muy grandes para no estar pasando el pincel a cada rato, pues lo podemos hacer. Pues acá recomiendo que las selecciones las hagan muy precisas o con calma para que obtengan resultados más fiables. Nuevamente nos posicionamos en la capa o en la máscara de capa, rellenar y color frontal de blanco para poder rellenar esas zonas. Deseleccionamos y si hay pliegues con la herramienta pincel, pues simplemente vamos difuminando todos esos bordes. Otra opción que hay para poder aplicar esto de esta forma como lo estoy logrando es que al momento de hacer la selección, fíjense, voy a posicionarme acá, voy a elegir la herramienta lazo y al momento de querer realizar una selección, por lo menos voy a hacer una selección acá. Fíjense, toda esta área la voy a seleccionar. Simplemente nos vamos a selección, modificar y acá desvanecer y le damos un radio de 20 píxeles aproximadamente de desvanecimiento. Y ahora sí podemos posicionarnos nuevamente en nuestra máscara de capa, rellenar y le damos color frontal de blanco. Esto para evitar que los bordes queden esos trazos o marcas que normalmente pues se ven mucho, son muy perceptibles, pero que también podemos eliminarlo con el pincel e ir suavizando todos esos bordes que hayan quedado al momento de poder aplicar pues lo que sería este retoque en la capa de baja. Fíjense que yo lo estoy haciendo de una manera muy sutil. Estoy trabajando con una tableta gráfica. Todas estas zonas acá las vamos retocando un poco hasta ir consiguiendo que se vaya integrando lo que es el desenfoque que aplicamos con la capa de color. Por supuesto, si hay detalles muy pronunciables, pues los podemos eliminar en la capa de alta textura, aunque yo no suelo pues tocar la capa de alta, por eso creé la capa base para eliminar imperfecciones grandes, porque ya al momento de aplicar estos desenfoques, pues conseguimos que la gran mayoría de esas imperfecciones se disminuyan y conseguimos una piel pues prácticamente perfecta. ¿Sí ven? Lo que hemos conseguido. Igualmente podemos trabajar por acá, por el área del cuello,
podemos ir trabajando estas zonas si así lo deseamos e ir retocando toda la fotografía en las partes donde haya piel para conseguir un resultado mucho mejor y sobre todo más profesional. Fíjense, voy a ocultar la capa de separación de frecuencias y vemos lo que ya hemos conseguido solamente aplicando este nuevo método con lo que sería este filtro de ruido y mediana para conseguir difuminados un poco más perfectos, más precisos y así evitar que los bordes se nos difuminen tanto como por ejemplo acá y conseguir este resultado un poco más natural. De esta forma realizamos la separación de frecuencia y acá lo que queda es darle ahora profundidad a la fotografía, es decir, aplicar una capa de Dodge and Burn. Podemos hacer algo muy rapidito acá. Voy a crear una nueva capa y acá le voy a llamar luz. Y esa nueva capa la vamos a colocar en modo superponer y vamos a seleccionar un pincel con color frontal de blanco y podemos darle un repaso acá al área de los ojos, fíjense, para sacarle mejor partido. Podemos bajar la opacidad si lo vemos muy exagerado. Igualmente podemos aplicar una capa, en este caso le voy a llamar sombras, para crear algo de profundidad, aunque esto lo vamos a estar viendo en un próximo video donde voy a estar explicando lo que es el Dodge and Burn de manera profesional utilizando canales y curvas para poder obtener estos resultados bastante profesionales y muy naturales. Entonces fíjense acá con el Burn, lo que tenemos que hacer, o con la sombra, tenemos que poner el pincel en negro y ahora empezamos a retocar zonas que queremos. Obviamente si vemos muy exagerado el trazo que estamos realizando, podemos bajar la opacidad. Voy a aumentar un poquito el pincel. Fíjense. Y simplemente lo que podemos hacer es ir bajando hasta conseguir difuminar con opacidades siempre muy bajitas, de conseguir mayor detalle o mayor profundidad en la fotografía. Puedo duplicar esta capa de Burn si así deseo, o simplemente le voy a bajar la opacidad al pincel y voy a ir retocando, fíjense, todas estas zonas acá y voy creando profundidad con opacidades muy bajitas. De esta manera creo profundidad en ciertas áreas de la fotografía. Por ejemplo, acá la zona de los labios, el contorno. Puedo irme acá al apartado de luz, seleccionar el pincel blanco nuevamente con la tecla X, puedo alternar en colores y le doy un poco de luminosidad acá en esta zona. Acá en esta zona también puedo darle un poco más de luz. Fíjense. Puedo darle luz allí y puedo bajar. Voy a deshacer para no hacerlo tan pronunciado. Voy a reducir la opacidad del pincel aproximadamente un 20% y voy a darle luz acá a esta zona. Y voy a bajar un poco lo que es el relleno. Y fíjense que hemos conseguido allí algo de detalle, tanto dándole profundidad. Obviamente pues esto hay que mejorarlo mucho. Y si creamos un grupo con ya toda la información a partir de la capa fondo, vemos lo que hemos conseguido con este retoque de separación de frecuencias. Por supuesto, ahorita con las nuevas actualizaciones, con el nuevo método de inteligencia artificial, hay programas como Evoto que prácticamente con un solo clip o con muy pocos clips podemos conseguir el mismo resultado y hasta mejor. Por cierto, acá arribita le va a estar saliendo el enlace a un video que tengo en el canal sobre cómo funciona esta aplicación de Evoto y que la verdad es sumamente increíble y que nos va a agilizar el flujo de trabajo. Y también tenemos otra opción con un filtro que viene siendo el filtro de Portrait, donde podemos aplicar esto también con un solo clip. Vamos a hacerlo, ya que estamos acá en Photoshop. Voy a pararme o posicionarme encima de la capa fondo, voy a ir a filtro y voy a seleccionar Portrait Tour. En este caso tengo la versión 4. Fíjense que acá tengo ya en modo agresivo y tengo estos parámetros previamente configurados. Ustedes lo pueden hacer así y acá vemos el antes y el después. Fíjense que con un solo clic prácticamente
ya hicimos todo lo que hicimos en separación de frecuencia solamente con un clic, y acá lo que queda es poder mejorar ya la fotografía. Obviamente no recomiendo trabajar encima de la capa fondo para trabajar de una forma no destructiva, crear una copia aparte y encima de esa copia empezar a trabajar, pero fíjense que ya con un solo clic conseguimos eliminar casi todas las imperfecciones, ya solamente quedan pequeños detalles, y esto lo logramos con estos filtros que funcionan básicamente con inteligencia artificial y que nos van a agilizar muchísimo el flujo de trabajo. Por supuesto, ya depende de ustedes qué opción o qué técnica utilizar, si quieren aplicar la forma antigua que es la separación de frecuencias o quieren utilizar lo que serían estos filtros con inteligencia artificial para poder mejorar su trabajo. Creo que hasta acá vamos a dejar este video tutorial. Es un video pues sumamente sencillo, pero con una nueva técnica aplicando lo que es la opción de ruido y mediana en vez del efecto o el filtro de desenfoque gaussiano, y podemos conseguir resultados también bastante decentes. Obviamente hice esto de manera exagerada, esto hay que mejorarlo muchísimo para poder pulirlo y conseguir una naturalidad un poco más realista al momento de realizar estas ediciones. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia con respecto al video, por favor me la hacen saber en el cajón de comentarios y con gusto estaré atento para poder responder todas esas dudas. Les agradezco por haber llegado hasta el final del video. Recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que se suba un nuevo video tutorial. Hasta la próxima. Chao, chao.